Buenos días, bendiciones, ¿cómo me les van? Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Un tiempo más, tiempo de gracia, el programa más. Hoy estamos con el tema ¿Amo yo a Dios? Y vamos a ver Deuteronomio 6, 4 al 5. La palabra de Dios nos dice así: Yo Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice la palabra. Entonces, vemos cómo estos son los preceptos del Señor para nuestras vidas, que debemos de aprender y de enseñar a los nuestros. Debemos de esforzarnos en obedecer. Deben de estar grabados en nuestros corazones, enseñárselos a nuestros hijos, aun cuando vayamos por el camino, cuando nos acostemos y aun cuando nos levantemos, atarlo en nuestras manos como sellos en nuestras frentes, en los postes de nuestras casas y portones en la ciudad. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Es el mandato de Dios para nuestras vidas. Moisés es claro cuando anuncia los preceptos y mandatos de nuestro Dios. A pesar que se encuentra en el Antiguo Testamento, es un mandato que se reafirma en el Nuevo Testamento. O sea, es un mandato que hoy por hoy debemos de seguir cumpliéndolo. Nos pide que escuchemos. El Señor es el único Dios. Debemos de amarlo con todo nuestro corazón, con nuestras almas. Con nuestra alma, ¿dónde están nuestras emociones? Significa que yo debo amar a Dios con todo mi corazón completamente debo amarlo a Él. Pero también tengo que amarlo con mi alma. Y en mi alma están las emociones. Estoy enojada, estoy molesta, estoy contenta, estoy con alegría. En cada momento de tu vida y en nuestra vida, usted debe de seguir amando a Dios. Sea la circunstancia en la que esté pasando, no importa. Esté bien, esté mal. El amor de Dios, el amor hacia Dios, no lo podemos quitar simplemente porque estás enojada, enojado, estás deprimida o estás deprimida. El amor de Dios tiene que ser constante para el Señor. Y dice, debes amarlo también con tus fuerzas. Esto significa que implica tu cuerpo. Implica también dominar tu cuerpo, dominar la carne y amar al Señor. Influyen las tres áreas: corazón, alma y cuerpo. Debes de amar al Señor con tu corazón, con tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandato que el Señor nos manda. Aquí le está hablando, ¿a quién le habla Moisés? ¿A quién le está hablando Moisés? Al pueblo de Israel, para que caminen los mandatos del Señor. Les explica que antes eran esclavos, vivían en esclavitud y que el Señor escuchó sus clamores. Él vino a liberarlos con su poder, pero que caminen con sus preceptos, que lo teman para que a ellos y a sus hijos les vaya bien. El Señor vino a liberarlos, escuchó el clamor, porque ¿cómo estaban ellos? Esclavos. Ellos estaban esclavos, un pueblo esclavo, y estaban ahí por condiciones, por pecados, por una serie de condiciones que tenían, que cayeron en esclavitud, por falta de obediencia, por alejarse del Señor. Todo eso los llevó a caminar en esclavitud. Pasaron años de esclavitud, clamaban al Señor y el Señor vino a liberarlos. Pero el Señor dice, ok, yo los voy a liberar, pero yo les pido y quiero que caminen en estos mandatos. ¿Para qué? Para que sean felices.
El Señor quería que se apegaran a su palabra, a sus mandamientos, para que fueran felices. Vamos a ver cómo. Pero primero les enseña, este es el primer y gran mandamiento de la ley de Dios, que lo amemos y cumplamos cada mandato como nuestro deber para con Él, por amor a Él. Debemos de hacerlo por amor. Sé que es el primer deber, primer mandamiento, pero usted lo hace y lo cumple por amor. En Proverbios 23:26 nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Esto nos dice en Proverbio. El Señor le dice: hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos vean mis caminos. Pon tu mirada en mis caminos, pero dame tu corazón. Vean cómo en Proverbios vuelve a salir. Proverbios significa sabiduría para tu vida. Dale el corazón a Dios. Pon tu mirada en los caminos del Señor. No te desvíes en otras cosas. El Señor pedía que lo pusieran en práctica. No se pueden desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Deberían seguir por el camino que el Señor les había trazado. Esto les asegura una vida próspera y que pudieran disfrutar de una larga vida en la tierra. Vemos cómo se cumple la palabra, los deseos del Señor. Disfrutar una vida próspera, dice, una larga vida en la tierra, la seguridad para tu vida. No te desvíes del camino del Señor. Dice, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Quieres una vida próspera? ¿Quieres abundante de vida? ¿Quieres caminar gozoso en esta vida? ¿Qué debes hacer? No puedes desviarte del camino del Señor. Debemos de amar al Señor sobre todas las cosas, y tu amor a Dios se mide amando al prójimo. Que pensó que era solo una frase, una oración. Sí, yo amo a Dios, ya cumplí. No es así. Se demuestra los frutos de amar al Señor es cuando tú amas al prójimo. Es muy diferente. Lo vamos a ver en Primera de Juan 4, del 20 al 21, y nos dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, amar a Dios es el primer mandamiento. Ama a Dios con tu corazón, con tu alma y con tus fuerzas. De la misma manera, debes amar a tu prójimo con tu corazón, con tu alma y con tus fuerzas. O sea, es lo mismo. Jesús no vino a quitar la ley de Moisés, Jesús vino a cumplirla y a demostrarla, cómo Jesús amaba al prójimo, cómo Jesús también amaba a Dios, pero dio su vida por el que estaba perdido. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Amar a Dios significa dar frutos de amor para con los demás. Ese es el que ama a Dios, no el que dice, Señor, te amo y hago lo que yo quiero. No nos equivoquemos, no salgamos del contexto, sino caminemos en la palabra del Señor. El amor a Dios va más allá de un sentimiento. Es una acción hacia los demás por el amor que le profesamos a Él. ¿Cómo debo de aplicar su palabra en mi vida? ¿Cómo la debemos de aplicar? Sabiendo que el amar a Dios es amarlo con todo el corazón, con toda nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra alma, con nuestro ser. Pero ¿cómo la aplico yo a mi vida? No es solo una frase de amor, simplemente es una acción de amor. 1. Solo existe un único Dios en nuestras vidas.
A Él sea toda nuestra gratitud y lealtad, la honra y la exaltación. Solo existe un Dios en nuestra vida. Debemos de entender que Él es el único Dios que existe en el mundo, que existe para tu vida, que existe para nosotros. El único que tiene el poder. Es el único que debemos de dar nuestro agradecimiento. Es el único merecedor de la honra y de la exaltación. Es el único al que debemos de adorar y exaltar. 2. Nuestra fe está puesta en el único y verdadero Dios, el gran yo soy, el único Dios que mueve montañas, da libertad, hace milagros y nos da la salvación de nuestras almas. Nuestra fe está puesta en el único Dios que da la salvación para tu vida, para los tuyos, para los perdidos. Es el único Dios. Él, ¿cómo yo la aplico? Con mi fe. Con mi fe yo declaro delante de los demás que es el único que puede dar mi salvación, que es el único que me puede salvar aquí en la tierra, que es el único que después de la muerte yo pueda resucitar. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios. Es el Dios que hace milagros para ti, para tu familia, para tu casa, para los tuyos. Él es el único Dios. Yo aplico esto en mi vida a través de la fe en Jesucristo. La fe en la resurrección. A través de Jesús yo camino en justificación delante del Padre. 3. Mi responsabilidad como hija e hijo de Dios es obedecer sus mandatos y tener un espíritu de amor. Yo debo obedecer sus mandatos. Es el tercer paso que yo debo aplicar a mi vida. Debo de obedecer sus mandatos, tener un espíritu de amor, así como el Padre lo ha tenido por nosotros. Debemos de tener ese amor por los demás. Usted debe caminar en amor al prójimo, en amor a los demás. Usted debe caminar con un corazón bondadoso. Usted debe caminar en accionar la palabra de Dios en su vida. No es de oídas, sino de hacer. Porque si solo oímos, nos estamos engañando, no estamos produciendo frutos que Él quería que produciéramos. Dice que por sus frutos los conoceréis. Y sabremos si de verdad son hijos de Dios o no lo son. Entonces, ¿cuántos frutos está dando usted? Por eso la pregunta es, ¿amamos de verdad a Dios? La pregunta es, ¿usted está dando frutos de amor? ¿Amor hacia Dios? Número 4. Lo primero en nuestras vidas es que nuestro corazón y amor es para con Dios. Lo primero en tu vida es que tu corazón y el amor que tú tienes sea primeramente para Dios. Que Él tenga el primer lugar en tu vida. Él es el que tiene el primer lugar en nuestras vidas. Él es el primero en todo nuestro ser. Y por lo tanto, debo enfocarme en sus mandatos más que en nuestros deseos. O sea, yo me aparto de mis deseos por cumplir los deseos de Dios. Yo camino en el servicio del Señor y no al servicio de mí misma o al servicio de ti mismo. Es que primeramente yo debo de poner a Dios en todo. En todo, dice la palabra, es en todo. Tú deseas ir a otro lado y el Señor deseabas que fueras a otro lado. Bueno, tienes que caminar hacia donde el Espíritu Santo te guíe. Vemos cómo a Pablo lo guiaba el Espíritu de Dios. ¿Y qué hacía Pablo? Seguía la voz del Espíritu Santo en su corazón. Él a veces quería ir a otra ciudad y el Espíritu Santo le decía, por ahí no, Pablo, ahí no vayas. Me es necesario que pases a otra ciudad. ¿Y qué hacía Pablo? Pasaba a otra ciudad. Y no era que no iba a tener obstáculos y tropiezos, sí los iba a tener, pero en medio obstáculo y en medio tropiezo era más la gloria del Señor en él que si él se hubiera ido por otro lugar.
Debemos de entender que los caminos del Señor traen a nuestra vida bendición. Debemos de entender que cuando obedecemos sus mandatos, eso es que yo camino en la bendición para mi vida. Son puertas abiertas del Señor a tu vida. Bendiciones que el Señor te da cuando caminas en la palabra de Dios. 5. Cuando pongo a otra cosa o persona en primer lugar antes que a Dios, estoy pecando. Debemos de tener entendimiento y comprender la palabra del Señor. La palabra me dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios, ponga a Dios en primer lugar. Ama a Dios con todo tu corazón, no con la mitad de tu corazón, no con la tercera parte. Dice con todo tu corazón. Esto significa que no puede haber a nadie antes que a Dios. No puede haber un familiar antes que a Dios. No puede haber un hijo antes que Dios. No puede haber la pareja antes que Dios. No, nadie está antes que Dios. Ni siquiera tú mismo estás antes que Dios. Primero está Dios en tu vida. Después lo demás. Primer lugar le pertenece a Dios. Y dice, cuando pongo a otra persona en primer lugar, antes que a Dios, estoy en pecado. Comprendamos y entendamos que caemos en pecado cuando ponemos otra cosa o a otra persona delante de Dios. Cuando le doy más tiempo a otras cosas que no sean los caminos de Dios. Cuando le damos más tiempo a otras cosas, ya estamos en mal direccionados. Y si usted camina mal direccionada, va a terminar mal. Debemos de hacer una pausa en nuestro caminar, meditar y regresar a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Son los caminos y preceptos del Señor. Si te has desviado de esa senda que el Señor dejó para tu vida, es hora que medites, que hagas pausa y diga, ¿cómo estoy llevando mi vida? ¿A quién tengo primero antes que a Dios? ¿Soy yo el primero que está antes que Dios? ¿Son mi familia los que están antes de Dios? ¿Son mis amistades? ¿Puede ser tu trabajo que está antes que Dios? ¿Tu carne? Cuidado, estás cayendo en pecado porque no estás haciendo lo correcto delante de los ojos del Señor. 6. Si no has puesto al Señor como tu único Dios, es hora que lo hagas. Es hora de que nuestro Señor tome el primer lugar en nuestras vidas. Esto significa que debemos de amar a mi prójimo así como amo a Dios. Nunca nuestro trabajo para con Dios debe ser lo primero. Lo primero es el dueño de la obra, que es Cristo, que es Dios, que es el Espíritu Santo. Lo primero siempre debe ser Dios. No es que porque tú estés o tengas un ministerio o estés en la iglesia día con día, dices yo estoy bien con Dios, pero eso no significa que tú tengas una relación con Dios. Eso no significa que tú ames a Dios. Estás haciendo algo para darte un ego personal, para levantar tu ego, pero no es tanto por amor a Dios, porque ni siquiera te acuerdas de Él, ni siquiera te comunicas con Dios, ni siquiera te doblegas a lo que Dios te pide, ni siquiera oras, ni siquiera buscas su rostro. No puedes decir que amas a Dios si no lo buscas, si no lo escuchas, si no escuchas que Dios dice, no hagas eso, deja que lo haga otra persona. Si mueres a ti mismo, entonces significa que eres obediente a Dios y vas por el camino correcto. Pero sin embargo, tú le das más valor a tu trabajo y no al corazón de Dios, estás equivocado. 7. Nos apropiamos de sus promesas cuando obedecemos sus mandatos y caminamos por un camino correcto. Nos promete disfrutar de larga vida. Seremos un pueblo numeroso,
y tendremos abundante paz y tranquilidad en nuestro entorno. ¿Cómo yo lo aplico a mi vida? Cuando yo camino correctamente delante de Dios, yo me apropio de sus promesas, y una de sus promesas es que dice que tendremos abundante paz, tenemos tranquilidad en nuestro entorno. Esa es la promesa para aquellos que caminan correctamente delante del Señor. Cuando amas a Dios sobre todas las cosas, consecuentemente amas al prójimo, estas promesas de Dios son para tu vida, así que aduéñate de ellas. Si tú dices, estoy en lo correcto y estoy haciéndolo bien, Señor, tengo la promesa que tengo abundante paz y que mi entorno será tranquilo. Seré un pueblo numeroso, dice la palabra. 8. Debemos de caminar en amor por los demás, amor por los hermanos de la fe, amor por los que están perdidos sin Cristo, orar por ellos y ser facilitadores de su conversión en el Señor. Debes ser un facilitador de aquellos que no conocen el reino de los cielos, que caminan perdidos. Si tú no eres capaz de hablarle a una persona, por lo menos ora por ella. Ora por esa persona y di, Señor, ilumínales el entendimiento, que puedan verte, que escuchen tu voz, que tengan un encuentro contigo. Ora por aquellos perdidos, por las almas que se han perdido, por los que se alejaron del camino correcto, que eran del Señor, pero de repente se fueron alejando y ya no encuentran el camino de regreso. Ora por ellos y por aquellos que nunca han conocido al Señor. Debemos de orar por estas personas. 9. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Su amor por el Padre en todo momento, su entrega, su lealtad y renuncia al mundo por amor a Dios y a los perdidos. Jesús vino a cumplir la palabra del Señor. Jesús amaba al Padre. Jesús no pasaba ni un día sin comunicarse con el Padre. Jesús siempre oraba en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Siempre estaba en comunicación con su Padre. Jesús decía, yo escucho lo que el Padre quiere y por tanto hago lo que Él quiere. Pero Jesús renunció a su estatus. Jesús renunció aquí en la tierra a muchas cosas para que se cumpliera la voluntad de su Padre. Y dice, Jesús fue leal, se entregó totalmente, renunció a todo. Dice, por amor a Dios y por amor a los perdidos. El mayor ejemplo que tenemos es Jesús en nuestras vidas. Debemos de caminar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino a seguir? A Jesús. El carácter de Jesús. ¿Cómo caminaba Jesús aquí en la tierra? No solo Dios nos da los mandatos, sino que nos mandó un ejemplo a seguir. Dice Dios, no solo que entiendan, que comprendan, sino que les voy a mandar a alguien para que vea cómo se hacen. O sea, lo puso todo fácil. Ya vino alguien que caminó como Dios quería que camináramos. ¿Y qué es la recompensa de Jesús? Dice que Jesús alegró el corazón del Padre y que Él está sentado allá a la par del Padre. Esa es la recompensa que tenemos, que cuando nosotros muramos tengamos una nueva vida, dice. Una nueva vida en el Señor allá en el cielo. Vendrá a resucitar a los muertos, vendrá a llevarse a su pueblo. ¿Y qué mejor recompensa que esa nueva vida? En el Antiguo Testamento, ellos llegaban a la tierra prometida. ¿Cuál es tu tierra prometida? La tierra prometida es que después de la muerte haya una resurrección también. Esa es la promesa que tienes para ti. Y mientras tanto, el Señor quiere que fluyes en una tierra que Él dice que fluye leche y miel. Una tierra próspera, abundante para tu vida, donde haya paz y tranquilidad. Eso es lo que el Señor está buscando para ti. Pero, ¿qué debemos de hacer? Cumplir los mandatos del Señor. Ama al Señor tu Dios, a Él solo amar. Él es el único Dios de tu vida.
Y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Caminemos en eso y medita. ¿Amas en realidad a Dios? ¿Estás caminando en los mandatos del Señor? Quiero bendecir tu vida, te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu ser, de tu corazón, de tu entendimiento, y que el Espíritu Santo te guíe a tomar las decisiones correctas y te dé el valor para seguir al Señor. Te amo, te bendigo en el nombre de Jesús, aquí en un programa más en Tiempo de Gracia. Amo yo a Dios, es el tema de hoy. Muchas bendiciones para tu vida. Amén.